Seguimos en Radio Divergentes. Este es el momento de tu astrología con la conducción de Víctor Landolfi. Aquí, por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. También podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos en streaming, en vivo, para todos ustedes, saliendo por la plataforma Facebook como Divergentes. En Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergentes.streaming. Y por supuesto, prendemos el streaming por temas de derecho de autor, nada más y nada menos. Y le damos la bienvenida, ya está aquí con todos nosotros, ya estamos en vivo también por el streaming con Víctor Landolfi. Hola Víctor, ¿cómo estás, tu hermano? Hola, hola Gaby, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Sí, y con un calorcito acá, se siente un poquito, pero pensé que había más. Pero bueno, bien, bien, llevadero. Bueno, ¿cómo estáis? La cortina del programa, esta cortina del programa de este tema que se llama Canción de Cuna, ¿no? De Cure, ¿no? Como para Excelente. acelerarnos, relajarnos un poquito. Sí, excelente, excelente, me encanta. Y que cada uno nos identificamos, es importante la presentación. Yo por eso abro el streaming después, porque por esto, por ahí, te achuran un poco por derecho de autor, entonces lo prendemos ahora, ponemos una música de ahí de fondo, pero es importante que cada uno nos represente la música en cada programa. Yo también hago lo mismo y trato de hacerlo con todos, ¿no? Sí, sí. Tenemos esa posibilidad y sí, el streaming, el podcast, como se denomina ahora, al diálogo, a la charla que pueda hacer uno, sí, que vaya ahí completito, directo, así que bueno, no nos va mejor ahí. Por lo menos estamos todavía en las redes, así que estamos ahí. Y ahí haciendo el aguante en YouTube. Pues sí, sí, por ahora no nos mueve, mirá que se dicen cosas acá, pero bueno, con mucho respeto siempre. Ah, no es por nada, ¿no? Pero el programa, estas 3 horitas, parece poco hasta ir, y seguir a hacer un programa después de esto, de estos tres monstruos, es como jugar con Brasil en el Maracaná, más o menos, la final. Estoy tratando de, viste esto, de ser un poco el coordinador, porque son muchas horas. Cuando hablan, es como vos también, tranquilamente, que haces un poco la exposición, ¿no? El tema, tenés esa fluidez para generar eso. Y solo, bueno, y como para darle tiempo a todos y ser el coordinador un poco de los tiempos, ¿no? También para que esto pueda unir y vuelta o pueda no participar en algunas cositas. Así que le estamos buscando la vuelta, ¿no? Para que sea también más allá de la excelencia de los partícipes, ¿no? En todos los procedimientos de la universidad, pueda también ser didáctico y no cansar también, porque a veces muchas palabras, mucho, que es un poco y un poco, no vamos a lo mismo que lo tuyo, no vas a quitar complejidad a las cosas Claro. para que la gente te siga o no se canse de escuchar. Ya lo dijiste vos, este lugar también, lugar que trae una complejidad de entenderlo y por eso también lo que es tan didáctico y es una forma también que aprendamos, ¿no? Nosotros decir tantas cosas. Así que, No, genial también. no, tal cual. Aparte, viste, como estamos en un momento en el cual, que es un poco también, vamos metiendo el tema, ¿no? El tema que lo hemos ya mencionado, ¿no? Pero el tema este de las redes, ¿no? De que, bueno, que es como que lo cuantitativo y lo cualitativo es lo mismo. O sea, vos tenés 1 millón de reproducciones y el otro tiene cero. Bueno, ya por definición vos sos mejor que el que tiene cero. Bueno, son esas cosas bueno, eh, un poco lo de
sea, y yo en esa millón de reproducciones puedo decir cualquier barbaridad, mentiras, pero bueno, yo Sobre creo que todo simplificar cosas, simplificar, ser determinista, que en ningún lado, por lo que decís vos, es así. es así, claro, Por pasar por acá va a pasar esto, te va a influir en esto. Sí, bueno, pero claro. entonces el dinismo no son tan así, ¿no? No, 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 no. Realmente me parece que es toda un síntoma de la época, ¿no? O sea, es como que, a ver, es como que no lo tenemos que tomar. A mí me gusta llamarlo esto un poco, que lo hemos hablado en el momento, el tema de la posverdad, que es uno de los temas, por supuesto no es un tema nuevo, pero es uno de los temas del tránsito de Plutón por Acuario, ¿no? El tema de cómo gestionar, gestionar nuestra libertad, ¿no? Sí, porque de alguna manera estamos hablando de la libertad, de elegir. De alguna manera, eh, el tema de la posverdad, pues tomar el tema de astrología, lo podemos tomar a la política, al fútbol, a los espectáculos, donde sea, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Digamos, pero es como que va a estar me parece que ese tránsito que hablábamos el otro día, ¿no? Y que de alguna manera nos va a poner en una posición de poder empezar a gestionar esto, ¿no? Porque me parece como que eso de que el que más suma es el mejor o es el que dice la verdad, y uno ve muchas veces, por lo menos en el tema de astrología, eh, que hay como una manipulación, esa cuestión de querer generar como ansiedad, ¿no? Obviamente, para después vender algún producto, vender un Y suyo. aún lo que dijeron en el programa anterior, ¿no? La ciencia está estipuladísima, que vos decís 2 más 2, 4, ¿no? Tanto la economía, científica tampoco, es una ciencia social. Esa O sociedad. sea, manipulable, entonces, pero sí utilizar el concepto de Carlos, el pragmatismo, que está muy mal visto, justamente que te permite estar más allá de la razón y tener un pensamiento crítico de las cuestiones y decir, esto es esto y esto no es esto. Y mataría la posverdad, ¿no? Si nos metemos en esta posición. Exactamente, claro, eso es totalmente, totalmente. Pero bueno, son los desafíos, no es una maldición, ni mucho menos, son los desafíos que nosotros como, como humanidad, etcétera, tenemos que eh, superar pero primer paso, afrontarla, ¿no? O sea, es un tema que existe y que bueno, y que está quien se aprovecha de eso, quien no se aprovecha de eso, pero a mí me da la impresión que, que y ya metiéndonos un poquito en astrología, pero la idea no es tanto hablar de esto, pero que, que el tema del tema del tránsito de Plutón por Acuario, ¿no? Que nos habla de poco de esto de la revolución, ¿no? Pero de revolución en el sentido de dar vuelta, ¿no? De ir y como ir al fondo y dar vuelta a todo, ¿no? El tema de la libertad, ¿no? Y también la verdad. Y también la verdad, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad? Aparte porque cuando estamos hablando de Acuario hablamos de la innovación, de la tecnología, o sea, claramente van a ser años y no hay que ser ningún experto en nada para darse cuenta que van a ser años en los cuales vamos a tener un desarrollo tecnológico a nivel medio de comunicación, inteligencia artificial, etcétera, 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 bueno, que en algún punto vamos a tener que empezar a pensar en estos temas, ¿no? Porque ya es como que todo se va a empezar a mover de un modo automático y no vamos a tener que empezar a ver el tema de la verdad, ¿no? De quiénes somos nosotros. Y, y eso en astrología lo podemos ver muy claramente en el tránsito de Plutón por Acuario, que como decíamos en el programa anterior, los otros programas, es como que el tránsito por Capricornio de Plutón ablandó todas las estructuras, ¿no? En el caso de la comunicación y de la verdad, como que llegamos a un punto en el cual, ¿qué es la verdad? No tengo la menor idea. ¿Qué son los medios de comunicación? No tengo la menor idea. Y así con todo, entonces es un momento en el cual hay que empezar a construir. Y hay que empezar a construir desde, bueno, desde nuevos marcos de referencia, que justamente los marcos de referencia es justamente los marcos de referencia es lo que en algún punto
quedó debilitado o digamos como propenso o listo como para que alguien lo agarre y haga un nuevo bollo y haga una nueva cosa, ¿no? Que eso es lo que empezamos a vivir a partir de estos años que vienen. Y bueno, va a ser interesante em, y a mí me parece que ahora que estamos hablando eh, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, de la posverdad, digamos, cuando uno plantea el tema de la posverdad, eh, está como intrínseco, ¿no? Uno está hablando de, bueno, si yo me preocupo por el tema de la posverdad, en algún punto yo me estoy preocupando también por el tema de la verdad, qué es la verdad, ¿no? Y a ver, y yo creo que si en astrología tenemos que identificar algo, no sé, algún planeta o algo que con la verdad, digamos, ¿no? Bueno, no sé si hay no sé si podemos decir, bueno, este planeta o esto es la verdad, pero sí quizás podemos asociarlo, no, se me ocurre, ¿no? Yo lo venía pensando antes de empezar el programa, que quizás Júpiter es un planeta que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? A veces con cierta, quizás, idealización, ¿no? Porque como que Júpiter tiende como a agrandar todo. Ya alguna vez lo hemos dicho, ya el hecho de que es el planeta más grande del sistema solar, justamente es eso, más grande, ¿no? Júpiter siempre tiene que ver con lo generoso, con el ir más allá, ¿no? Por eso también Júpiter tiene que ver con eh, los fanatismos, ¿no? Los fanatismos ideológicos, religiosos, también los excesos en la comida, en el deporte, en lo que sea, siempre tiene que ver con eso, ¿no? Por eso siempre es importante, y vamos a hablar hoy un poquito de Júpiter por algunas cosas que ahora vamos a mencionar, pero siempre es importante saber cuál es, digamos, la posición de Júpiter en mi personalidad, en mi carta astral, digamos, ¿no? O sea, dónde está ubicado ese Júpiter o cómo juega Júpiter en mi vida, simplemente para ver este doble juego, ¿no? Por un lado, a ver, eh, en dónde yo tengo una, un potencial y hasta podríamos llegar a decir hasta una cierta facilidad para expandirme, pero a su vez tener cuidado con el tema de de los excesos, ¿no? De los excesos. Este, siempre que vemos estos movimientos fanáticos, religiosos, a veces políticos, ¿no? En algún punto hay algo jupiteriano ahí, ¿no? Los fundamentalismos, ¿no? Esto del fundamentalismo islámico, ¿no? El fundamentalismo de cualquier cosa, ¿no? Lo podemos ver en cualquier cosa, ¿no? En el, digamos, el fanático de un equipo de fútbol, digamos. Bueno, ahí hay como una eh, energía jupiteriana, que no es, ya no es una energía jupiteriana, es una es una desviación, ¿no? De esa energía jupiteriana y lo que tendríamos que hacer en ese caso nosotros es que esa energía desviada jupiteriana vuelva a ser una energía jupiteriana para que la podamos usar para bien, porque de ese modo no solamente no la usamos para bien, sino que nos hace mal y tampoco, y a su vez seguramente estamos yendo en contra de aquello que Júpiter tiene como si se quiere marcado o preparado para nuestra vida, ¿no? Ahora, esto que estamos diciendo de Júpiter lo podemos decir para todos los planetas, ¿eh? Lo hemos dicho, lo hemos hablado en algún momento de Mercurio, hemos hablado de Venus también, pero me parece que Júpiter es interesante porque es como quizás parecería, no digo que es, pero parecería, daría la sensación que es como más fácil, ¿no? Eh, como pasarse de vuelta, ¿no? En un tema. eh, porque, bueno, porque en algún punto podemos decir que es el planeta del optimismo, que a su vez tiene una cosa que es muy interesante y que muchas veces se las consultas, ¿no? Surge este tema del optimismo, porque en algún punto Júpiter, a ver, vamos a plantearlo así, eh,
todos los signos, como siempre lo decimos, tienen tienen un planeta regente, ¿no? En el caso de, del Júpiter, o sea, el Júpiter es el regente del signo Sagitario, ¿no? Em, a ver, eh, eh, en primer lugar, vamos a decir una cosa. En este momento tenemos, si vemos un poquito el cielo, tenemos, el Sol está más o menos en la mitad del signo de Sagitario, más o menos está alrededor de los 14 grados del signo de Sagitario. Sí, y hay algo interesante que se está dando en este momento, ¿no? Que justo en este momento Júpiter, que es el regente de Sagitario, está en oposición al Sol en Sagitario, ¿no? O sea, porque Júpiter, y en una posición casi exacta, ¿no? Porque Júpiter en este momento está en alrededor de 16 grados de Géminis, que es justo la vereda de frente, digamos, ¿no? Eh, una situación bastante interesante y a su vez también es interesante porque el Sol está en conjunción, o sea, como que están como juntos, digamos, ¿no? Con el planeta Mercurio, ¿no? Eh, que Mercurio en algún punto es el regente de ese signo opuesto donde está Júpiter, que es el regente de Géminis, ¿no? Entonces, a ver, me parece que es una buena ocasión, ¿no? Para hablar un poquito de lo que es eh, cómo integrar Júpiter en la personalidad, ¿no? Porque justamente el Sol, ¿no? Ese Sol es de Sagitario, justamente, ¿no? Eh, es la personalidad, es aquello que no es eso que yo soy, ¿eh? A mí me gusta más decirlo como aquello que debería ser, ¿sí? Que debería ser. Y cuando decimos que debería ser, siempre tenemos que pensar en los aspectos positivos, ¿no? De ese planeta, de ese signo, ¿eh? Porque decir, por ejemplo, en este caso estamos hablando de Júpiter y de Sagitario. Decir, ah, no, sí, yo siempre me excedo en todo, soy un fanático en todo, etc. Bueno, no. A ver, esas son las características negativas del signo o del planeta. Por lo tanto, no podemos decir que vos estás incorporando las características del signo. Eso son las características. Bueno, alguna vez lo hemos hablado con Añez, ¿no? Que muchas veces esos signos que está mal asociado a la agresividad, a la guerra, ¿no? Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con Aries. O sea, si yo soy agresivo o busco la guerra, estoy expresando mal esas características, por lo tanto no tiene nada que ver con Aries. Bueno, no pasa, no ocurre. Me identifica Sagitario, así que bueno, hoy Esto es, se da ahí, me hago cargo. Que soy de Sagitario, ahora hasta la semana que viene. Aparte vos sabés que ahora se por tanta atención. Estamos exactamente. Estamos cerca de tu cumpleaños, cara. 14 de diciembre. No, no, aparte, y bueno, ahí dijiste las características que uno lo toma como por ahí positiva o como parte ya, parte de eso, pero son dos caras de una moneda, ¿no? Las cuestiones. no, no, sí, exactamente, ¿no? Pero igualmente siempre que hablamos de los signos y de los planetas, todos tenemos que pensar que todos tenemos Júpiter y todos tenemos Sagitario. Todos. O sea, no es que esto que estamos diciendo es, entre comillas, un problema de los de Sagitario, digamos, ¿no? Es un problema de todos porque que yo puedo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo tengo, más allá de, puedo tener el Sol en cualquier signo, supongamos, en Aries, en Tauro, lo que sea. Pero supongamos que yo tengo Mercurio Mercurio en el signo de Sagitario, o supongamos que tengo Mercurio en conjunción con Júpiter, ¿no? Como que en mi carta natal, ¿no? Digamos, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué es Mercurio? A ver, que después él lo mencionaba, ¿no? Mercurio es la palabra, el comunicar, el pensamiento, entre otras cosas, ¿no? También tiene que ver con relaciones con personas cercanas, pero quedémonos en esto primero que dijimos del pensamiento, la comunicación, la transmisión. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo a Mercurio, más allá del Sol, o sea, no estoy hablando del Sol en Sagitario, ¿eh? Bueno, evidentemente, a ver, todo esto que decíamos antes de Júpiter, yo lo voy a tener como expresado o voy a tener ese potencial en mi Mercurio, que un planeta es siempre, recordemos que es una
capacidad de hacer algo, ¿no? Una dirección de algo, ¿no? En este caso es esto que mencionábamos recién. Bueno, ¿qué me está diciendo eso? Que yo tengo como, a ver, como una gran capacidad para poder transmitir algo a gran escala, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente, tengo ese Mercurio en Sagitario o ese Mercurio con Júpiter. eh, Ahora, y que también tengo la capacidad no solo de poder transmitir a gran escala, sino de crear grandes cosas. Y no solo de crear grandes cosas, sino de tener muchos, de generar como una escuela atrás mío, ¿sí? De siempre estamos hablando del pensamiento, de mi palabra, ¿no? De lo que de las transmisiones. O sea, tengo esa capacidad. Yo nací con esa, digamos, con esa arma, digamos, digamos, ese abajo de la mano. Después la puedo usar o no la puedo usar, o otra cosa, la puedo usar bien o la puedo usar mal. Que acá está el tema. Acá está el tema y acá es lo más importante, ¿no? Porque em, bueno, también yo puedo decir, bueno, puedo ser una persona que veo que tengo esa llegada con los demás y bueno, y un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De esto de la verdad, bueno, me aprovecho, digamos, si empiezo como a manipular. Bueno, perfecto. Ahora, cuando yo hago eso, yo ya me estoy excediendo de lo que es, de lo que es Júpiter, de lo que es, y de lo que es Sagitario. Ya estoy haciendo un uso, digamos, equivocado de un don, de alguna manera, del cual fui dado, y bueno, y eso, bueno, depende de cada uno, al que sea religioso dirá que es un pecado, lo que sea, ¿no? Pero no estoy actuando bien y no tiene nada que ver con las características del planeta. Eso es lo más importante, poder salvar eso, porque si no, vamos a terminar diciendo que la energía sagitariana, la energía jupiteriana es mala. Pues terminamos diciendo eso, es mala, mirá lo que hizo, le arruinó la vida a la gente, él se arruinó la vida, no le sirvió para nada, ¿no? Pero no es eso, o sea, ¿por qué es esto? Porque lo que hay siempre, al menos en la astrología, lo que hay es un aprendizaje, lo que nos está marcando las posiciones de nuestros planetas y los signos es que nosotros tenemos que aprender de alguna manera a usar eso o a incorporarlo y a usarlo o lo que sea, pero de alguna manera tenemos que aprender. La vida nos va a ir marcando. Obviamente que en el dibujo astrológico nosotros encontramos otros signos, otros planetas que de alguna manera van marcando ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, tenemos Saturno, por ejemplo, que es un planeta que marca, que de alguna manera es como una autoridad que nos marca, ¿no? Entonces, por ahí, viendo en qué posición está y cómo está relacionado a ese Mercurio que estábamos diciendo recién, con Júpiter y Sagitario, bueno, cómo está relacionado a eso y en qué momento puede actuar como para que cuando yo me quiero ir de mambo o cuando me voy de mambo, a veces por ahí sin darme cuenta, actúa eso. O sea, es como que hay un mecanismo de autorregulación. Eh, entonces, volviendo un poquito para atrás, hasta allí donde tenemos a Júpiter, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque que justamente esté el Sol en Sagitario, en oposición con Júpiter, ¿sí? Y el Sol además está en conjunción con Mercurio, ¿no? Habíamos hablado ya varias veces este tema de la oposición. ¿Qué es la oposición de dos planetas, de lo que sea, ¿no? Sí, de dos planetas o de cosas que no son planetas en la carta astral. Es como el desafío por poder integrar desde lo complementario. O sea, integrar lo diferente. ¿Eh? O sea, es decir, es como que lo que tengo que entender es que tengo que, eso que es de alguna manera diferente, lo tengo que incorporar como es, porque eso diferente es justamente el complemento que yo necesito para estar completo, ¿no? Entonces, me llama un poco la atención justamente hoy, ¿no? Esta oposición Sol-Júpiter del Sol de Sagitario, ¿no? Ese Sol el Sol, como ya alguna vez lo dijimos, y que lo veníamos diciendo recién hace un rato, es la personalidad, digamos, que vengo a desarrollar, que tendría que ser, ¿no? ¿Y qué sería un Sol en Sagitario, como en este caso? Bueno, es un Sol que debería adquirir las características positivas, ¿no?
de ese Sagitario, que un poco es lo que estuvimos hablando antes cuando hablábamos de las características de Júpiter, ¿no? Ahora, hay algo interesante que tiene que ver con el tema del optimismo. Em, Muchas veces cuando pensamos en Júpiter y cuando pensamos en Sagitario, ¿no? Que es como el área, digamos, los componentes o el área del optimismo, ¿no? Pero a su vez, y paradojalmente, y esto tiene un poco que ver con, lo menciono esto por esto que estaba hablando recién de la oposición, esto de integrar lo opuesto, pero de integrarlo, ¿no? Porque también Sagitario y Júpiter es es un área o es un planeta que está muy relacionado con la negación. Y uno dice, pero cómo me puedes decir esto? Y muchas veces se lo han dicho, pero como me estás diciendo que es el optimismo y por el otro lado me decís que es la negación. Bueno, justamente. ¿Por qué? Porque el desafío es poder integrar esa negación. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, porque el tema de la negación es cómo construyo ese optimismo. A ver, allí donde yo tengo a Júpiter, o digamos, la persona que tenga Sol en Sagitario, como el caso de, o yo tengo Júpiter en cualquier área de la vida, casa, lo que sea, o conjunción. O sea, el desafío es ver, bueno, a ver cómo yo construyo, como una de las cosas de Sagitario y Júpiter, es el optimismo. ¿Cómo construyo ese optimismo? Y acá está el gran tema, el gran desafío. Muchas veces ese optimismo se construye a partir de la negación de. Pero, ¿cómo negación de? O sea, ¿vos qué me estás diciendo? O sea, yo tengo, imagínate una vida perfecta. Vamos a suponer que mi vida es perfecta, todo está perfecto. ¿De qué negación me hablas? Bueno, a ver, si mi vida es perfecta, justamente por ahí lo que yo hago es negar posibles eventos futuros para poder seguir para poder asegurar de alguna manera esa continuidad de la vida perfecta. Ahora, esa vida perfecta o esa felicidad que yo tengo, ¿no? También la puedo estar construyendo porque estoy de una manera sistemática, mecánica, y cuando digo sistemática y mecánico, incluso hablo de modo inconsciente, activando y poniendo en funcionamiento un mecanismo de negación. ¿De negación de qué? Y de negación de lo que no me gusta, de lo problemático, de lo que podría llegar a traerme problemas a esta vida perfecta, ¿no? A algo que podría llegar a significar como palos en la rueda a todo esto que hago, que de alguna manera yo lo niego. Que por ahí puede ser un tema inconsciente o puede ser consciente, pero es algo que empieza a ser tan reiterativo, que ya empieza a ser algo mecánico y ya ni lo registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Júpiter justamente es eso, y Sagitario, ¿no? Todo, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? También podemos incluir a la casa 9 en esto, ¿no? Que es la casa de Sagitario, pero es justamente esto, es poder generar ese contexto de optimismo, porque a partir de ese contexto de optimismo nosotros nos podemos desarrollar. Entonces, acá viene un tema muy interesante y está bueno pensarlo ahora, pensarlo en este momento, que es simbólico, pero digo, yo veía esto y pensaba en este tema, que es un tema que sale mucho, ¿no? Que surge mucho, sobre todo cuando muchas veces ocurre cuando alguien tiene una luna en Sagitario, que es que la luna como mecanismo de alguna manera, ¿qué es la luna? Es como un mecanismo innato, ¿no? De supervivencia, ¿no? Podríamos entender la luna, ¿no? Y en el caso de la luna en Sagitario, ese mecanismo funciona muchas veces, o casi siempre o durante un tiempo, como un mecanismo sistemático de negación, lo cual no es malo, lo cual no es malo porque de alguna manera lo que la luna como mecanismo me tiene que dar, cualquier luna, no solamente la luna sagitaria, me tiene que dar cierta protección. Y a mí lo que me da la protección, en ese caso, es la negación de aquellas cosas que yo creo que son malas, ¿no? Que yo creo que me pueden sacar de cierta comodidad o de la zona de confort, como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Ahora, el tema interesante es poder para, y sobre todo pensando una oposición Sol-Júpiter, ¿no? Fíjese qué lindo, ¿no? Un Sol en Sagitario que tiene que desarrollar las características sagitarianas, que ya de por sí es un gran desafío.
y una gran responsabilidad con una oposición con Júpiter. O sea, esto de la oposición. Y la oposición es decir, bueno, che, che, todo muy lindo, a ver, pero ¿cómo te las vas a arreglar para poder integrar, pero integrar como es realmente a tu vida estas otras cosas que son las más desafiantes? Por ejemplo, esto del negar, ¿no? Del a mí no me hables de eso, sacame de acá. Eh, yo mejor con eso no me meto porque, y ojo, porque por ahí atrás de esto puede haber un cierto miedo, ¿sí? Pero en el caso, en este caso, el miedo lo niego. Directamente voy a negar esas circunstancias que me generan miedo para directamente creer que no tengo miedo, pero lo puedo tener, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera empieza a ser como una especie digamos, rueda cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí a mí me da la sensación que me sigo proyectando y sigo avanzando, ¿no? Porque justamente eso es Júpiter, eso es Sagitario. El mirar al horizonte sin límite, ¿no? Es la flecha que yo tiro y que va al horizonte, ¿no? Pero ojo, porque si están estas cosas, yo puedo llegar incluso a creer que estoy yendo en una dirección de crecimiento, de evolución, y por ahí no es tan así. ¿Por qué? Porque algunos temas que son sagitarianos, que son jupiterianos, quizás no los tengo integrados de la manera que los tengo que tener integrados, ¿no? E integrar algo a la vida es una de las formas de hacerlo es a través de una oposición de la astrología, ¿no? Siempre que hablamos de oposición, está hablando de, como decíamos antes, de opuesto complementario, ¿sí? Que dicho de una manera directa al principio, uno puede decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo, pero cuando decimos opuesto, pero después decimos complementario. Bueno, entonces, ¿cómo yo tengo que hacer jugar a la negación de modo positivo en mi vida? ¿Sí? O sea, y esto va para todos, ¿eh? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque justamente esa oposición, Sol, el yo soy, en Sagitario, y ese Júpiter en la vereda de frente, nos está diciendo, chaval, ¿cómo podemos incorporar los aspectos más punzantes de una energía como Júpiter en nuestra personalidad? Bueno, ese es el gran desafío. A ver, la, mm, la negación es, es un mecanismo, de alguna manera, importante que quizás hace a nuestra supervivencia, eh, pero también puede hacer a nuestra autodestrucción, ¿sí? Sobre todo si yo me empiezo a crear eh, estos contextos, estos lugares que yo me invento porque hago un recorte de la realidad, porque niego todo lo que no está dentro de esa realidad y ahí me quedo, ¿sí? Entonces, esto va a generar mucho conflicto. ¿Por qué? Porque yo en algún punto voy a estar de alguna manera con la energía expansiva de Júpiter y una energía muy restrictiva del cuadradito que me armé, porque yo sé que si cruzo ese límite y me encuentro con lo que no quiero. Entonces, a ver, em, si bien en algún punto podemos decir que este este mecanismo, digamos, este optimismo y este negacionismo son intrínsecos a esta energía, bueno, tenemos que tratar de que jueguen los dos juntos de modo integrador, ¿sí? O sea, a ver, lo que, lo que, lo que yo tengo que hacer es, es poder eh, tomar, digamos, de cada situación aquello o de las cosas que me pueden ir pasando. eh, digamos, las cosas negativas, poder verlas de una manera optimista. O sea, pero a ver, eh, tratar de que el optimismo pueda de alguna manera transformar el negacionismo.
¿sí? Que este es un poco es el proceso evolutivo. Este sería el proceso de oposición complementaria de integración. Esto es muy común en las personas que tengan, sobre todo luna en Sagitario, que ya alguna vez lo hemos hablado cuando hemos hablado de las lunas, ¿no? Pero digo, a veces pero esto ocurre con todas las lunas, siempre es difícil salir de ese mecanismo de seguridad, entre comillas, que nos da la luna, porque la luna nos puede dar un mecanismo de seguridad en la infancia, supongamos en la adolescencia, hasta cierta edad. Después ya no nos da después nos da hasta ahí nos da una seguridad concreta, si se quiere, pero después nos da una sensación de seguridad, pero no es una seguridad, es una inseguridad porque estamos realmente pateando para adelante y como que de alguna manera estamos, digamos, estamos como estirando algo eternamente, ¿no? Y en este caso nos podemos volver, si se quiere, nenes caprichosos. Nenes caprichosos hacia adentro, no hacia afuera. Nadie nos va a ver a nosotros como nenes caprichosos, puede pasar, pero digo, en general, hacia nosotros mismos, ¿no? Nos vamos a decir, como que de alguna manera siempre nos vamos a encontrar con ese nene caprichoso que no quiere el caramelo, que no quiere esto, y que hacia afuera, la gente no va a ver esto, porque esto de alguna manera va a ser siempre un diálogo interno, pero hacia afuera, digamos, como que de alguna manera nos vamos a ver limitados y, y no vamos a estar integrando esa energía. Por eso también es importante decirlo, que el opuesto complementario de Sagitario, que es Géminis, y Géminis, una de las características que tiene, y acordamos cuando hablamos tanto de un signo como de otro, en el caso de los opuestos complementarios, siempre hablamos de la integración de características, ¿no? O sea, no existe un Sagitario sin las características de Géminis, como no existe Géminis sin las características de Sagitario, ¿no? Siempre siempre tenemos algo en eje. Y una de las características que es muy importantes que tiene Géminis, el opuesto complementario de Sagitario, es esto que acabamos de decir, el diálogo interno, ¿no? Ese diálogo interno que si es un diálogo que está copado por los caprichos de la negación o por un sistema negador descontrolado o irracional, bueno, eso nos puede llegar a poner muchas trabas, pero lo peor de todo es que lo que va a impedir que ese Júpiter se exprese, ¿m? Y que ese Sol en Sagitario se realice o en el caso de Júpiter en cualquier lugar de la carta natal se pueda expresar. Y esto es realmente un tema bastante importante, no porque Júpiter sea el planeta más importante y todos son igual de importantes, pero digo, la, la energía jupiteriana es una energía muy importante. Es una energía muy importante porque es la que de alguna manera nos va a permitir siempre romper una inercia, ¿sí? Esto de romper una inercia, ¿no? Esta inercia que a veces puede estar causada por mecanismos que tengan que ver con el mismo Júpiter, esto de la negación, ¿no? Esto de la negación sistemática nos lleva a un mecanismo de inercia, ¿no? De como que siempre vamos por el camino pautado. O sea, cuando en verdad lo que tenemos que hacer es ir a lo grande, ¿no? Sin límites, ¿no? Eh, Obviamente, cierta negación nos va a permitir mantener el optimismo, pero cierta negación. O sea, es como que vos me digas, bueno, a ver, no me hables de estos temas ahora porque estamos en esto. Ahí funciona muy bien el mecanismo negador, pero en ese contexto hay que entenderlo. ¿Eh? No como, no me hables de nada que me molesta. No, ahí ya, cuando hice eso, anulé la energía jupiteriana. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que alguien tiene un Júpiter, supongamos, a ver, sobre el ascendente, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, en alguna casa, por ejemplo, en la casa 7 o en la casa 5. Bueno, a ver, por ejemplo, si fuera, vamos a imaginar un Júpiter en el ascendente, ¿no? O un ascendente sagitario, ¿sí? Es decir,
que más o menos parecido. Bueno, diremos que es casi lo mismo. Nada más que el que tiene digamos, el que tiene Júpiter en el ascendente puede tener un ascendente en otro signo y además a Júpiter ahí metido, ¿no? Pero, a ver, ¿el ascendente qué es? El ascendente es la experiencia, las cosas que a mí me van pasando, lo que la vida me va marcando, digamos, como experiencia, que de alguna manera me hacen correr a una velocidad, ¿eh? Es decir, esto es importante. Es decir, yo, si tengo ascendente en Sagitario, digamos, o a Júpiter en el ascendente, y bueno, lo que va a ocurrir es que muchas veces la vida me va como a hacer pasar del trote al pique, digamos, ¿no? Y esto más lo voy a sentir si yo tengo muchos planetas en tierra o en agua que son, digamos, que es lo que representa una energía más de lentitud, como que ahí, digamos, el empujón para salir corriendo lo voy a sentir mucho más que si tengo muchos planetas en aire y fuego que ya de por sí es una energía de velocidad, ¿no? De dinamismo. Eh, pero ¿qué es lo que puede pasar, no? Puede pasar que yo, de alguna manera, me pase de mambo, digamos, como que, uy, mira qué bueno, es como que entre en esa cuestión quizás infantil, ¿no? Que solamente ve lo bueno y que uno dice, ah, qué lindo, ¿sí, no? Pero, pero ojo, porque esa visión infantil que solo ve lo bueno está inevitablemente sustentada en un mecanismo de negación, aunque la persona no sea negadora. Porque, digamos, si yo voy y digo, hago una descripción de algo que es totalmente irreal, uno puede decir, che, la verdad que tenés una visión muy infantil de las cosas, esa no tiene nada que ver con esto, o sea, baja a tierra. Bueno, evidentemente, o sea, perdón, subjetiva no, subyacente a eso hay un mecanismo de negación. ¿De qué? De lo racional, de la realidad, de lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, eso no solamente va a causar problemas, sino que me va a estancar. Me va a estancar porque yo no me voy a poder acoplar a eso que me exige ese ascendente Sagitario o ese Júpiter en el ascendente, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos nosotros, digamos, ya sea planetas que podemos tener en el signo Sagitario o, y sobre todo, porque por ahí puede ser que no tengamos ningún planeta en el signo Sagitario, pues eso puede ocurrir, pero sí vamos a tener a Júpiter en algún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta, esta, estas cosas que estuvimos diciendo, estas características de, digamos, de poder poner, yo diría que lo que hay que ver en Sagitario, en Júpiter es este tema de poder encauzar lo más racionalmente las cosas, siempre con un toque de imaginación, siempre con un toque de proyección, por supuesto, pero siempre con un poco con los pies en la tierra, ¿no? Hay algo muy interesante en astrología y yo creo que no es casualidad y que lo estamos viendo también en este momento, porque así como estamos diciendo que Júpiter está en oposición con el Sol, en Sagitario, al mismo tiempo, en este momento, pero esto ocurre mucho, ¿eh? O sea, normalmente lo vemos, digamos, o sea, esta relación, esto que voy a decir ahora, ¿no? Está en cuadratura con Saturno. Pero esto no es que justo ahora, digamos, normalmente es algo que muchas veces estos dos planetas es como que están de alguna manera vinculados, ¿no? Y son, en algún punto, si se quiere, energías muy opuestas. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. En verdad son energías muy complementarias. O sea, porque yo creo que es casi inevitable que una energía jupiteriana pueda expresarse sanamente sin una influencia, digamos, o un control saturniano, ¿no? Que como decíamos antes, ¿no? Saturno es esa imagen de la autoridad, de la responsabilidad, ¿no? Che, para actuar de manera responsable. Quizás el otro extremo, obviamente, ¿no? Porque nos lleva como a un lado muy oscuro de la vida, ¿no? Mientras que
mientras que Júpiter nos lleva a un lado extremadamente luminoso. Bueno, los dos extremos son malos, ¿no? Pero digo, son muy, no son opuestas, son muy complementarias estas energías, ¿no? O sea, es como que eh, siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? Cuando estamos en algún punto que por ahí nosotros lo podemos sentir, y lo sentimos de allá porque todos tenemos a Júpiter en algún lugar en nuestra carta, como cierta, digamos, ciertas ganas de hacer algo, ¿no? Cierta motivación, ¿no? Tiene que ver mucho con la motivación. Siempre está bueno tratar de hacer resurgir esa figura saturniana que nosotros tenemos, o ese lado saturniano. También está bueno esto, alguna vez lo mencionamos, ver a los planetas como aspectos de nuestra psicología. En realidad es eso, los planetas son eso, ¿no? No hay ningún planeta que influye sobre mí, ¿no? Como ningún eclipse que influye sobre mí, ni nada de eso. O sea, lo que es son aspectos de nuestra personalidad, son aspectos de nuestra psicología, ¿no? Y está bueno poder evocar cada vez que sentimos esa motivación, eh, poder evocar ese lado racional sano que debería ser Saturno, ¿no? Porque eso le da el toque, digamos, de sabiduría a Júpiter. Y esto de sabiduría es el tema más importante, porque como hablábamos al principio, ¿no? Eh, con esto de la verdad. En algún punto, Júpiter es la búsqueda de la verdad. Pero a ver, de nuevo, ¿no? Esa búsqueda de la verdad es caminar en el filo de la navaja, porque estoy siempre a medio centímetro de caer en un fanatismo. Estoy siempre a medio centímetro de caer en un fundamentalismo. A medio centímetro. Por eso es muy desafiante esto, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer conmigo mismo para que ese medio centímetro, digamos, no sea medio centímetro, sea un poco más, o que tenga alguna barrera de contención? Justamente tenemos que poner una barrera de contención. ¿Y qué es una barrera de contención en la astrología? Saturno. Saturno es una barrera de contención, ¿sí? Pensemos que Saturno es el regente de Capricornio, ¿sí? Es el planificador, ¿no? La estructuración, ¿no? Cuando hablábamos de Plutón en Capricornio, ¿no? De Plutón destruyendo las estructuras, ¿no? Es la estructura, pero es la barrera de contención. Con una barrera de contención, yo me estoy asegurando que justamente toda esa energía jupiteriana se exprese como no solo para mi bien, sino para el bien de los demás. Por eso es interesante que siempre lo que vamos a ver es que durante muchos años, ¿no? Vamos a encontrar que hay cuadraturas Júpiter-Saturno, oposiciones Júpiter-Saturno, conjunciones, y siempre durante mucho tiempo están como juntos, ¿no? Por ejemplo, como en este momento, ¿no? Que está más o menos Saturno está en 12 grados de Piscis y Júpiter está en 16 de Géminis, tenemos una cuadratura, ¿no? Una cuadratura bastante exacta, ¿no? Pero esto es algo simbólico, en verdad, ¿no? Es algo simbólico, porque ¿qué es lo que nos está diciendo ese mandala astrológico? Es justamente, ¿no? La barrera de contención. Ahora, también este Júpiter le habla al Saturno, ¿no? Porque también yo puedo decir, porque no es que Saturno está en cuadratura con Júpiter, Júpiter está en cuadratura con Saturno, ¿no? Esta es una obviedad, pero digo, no vamos a mirar solamente hacia el lado de Júpiter, vamos a mirar para el otro lado, ¿no? Porque del otro lado también Saturno, el extremada responsabilidad, el extremado límite, la extremada sigilosidad, precaución, planificación, etcétera, también nos lleva a una vida blanco y negro que también, que también termina siendo una rueda cuadrada, como decíamos recién. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Bueno, hay que sacarle, digamos, ¿no? Esas barreras de contención. ¿Y cómo las sacamos, la barrera de contención? Justamente con esta energía jupiteriana, esto de poder mirar, de proyectar, del optimismo, del yo puedo todo, yo soy Superman. Agregarle un poquito de eso, entonces ahí tenés como la mezcla perfecta, ese equilibrio justo que hace que ambas
partes del motor o de nuestra psicología, como decíamos, los planetas como parte de nuestra psicología, funcionen correctamente y sobre todo se expresen del modo que se tienen que expresar en las áreas que se tienen que expresar. ¿Sí? No, por ejemplo, estamos diciendo, por ejemplo, imaginamos que yo tuviera un Júpiter en casa 5, por ejemplo, ¿no? En la casa 5, que es la casa, es la casa de, digamos, del signo del ego, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho con la creatividad, a veces con, con el arriesgarse en las cosas, ¿no? Que tiene mucho, bueno, el Leo es un signo de fuego también, ¿no? Pero digo, un Júpiter ahí también que nos podría estar marcando. Que bueno, que por ello tengo un gran talento creador, pero me fanatizo con algo y termino haciendo cualquier cosa, la arruino todo, no logro nada, me frustro, ¿sí? O sea que es como que termino en una situación que no me dio nada, ¿no? Entonces, en esa área donde tenemos a Júpiter, tenemos que saber que tenemos ese gran potencial, pero con estos recaudos, ¿no? Ya vamos terminando, hay un tema interesante que eh, en la astrología tradicional, antes que se descubrieran eh, los planetas de Neptuno, Urano y Plutón, que son hechos recientes en verdad, Júpiter era el regente de Sagitario y también era el regente de Piscis. ¿Mm? Y es interesante, ¿no? Actualmente hoy hay que dice que Piscis tiene una corregencia entre Neptuno y Júpiter, está perfecto, pero digo, está bueno eso, ¿no? De ver también Piscis, ¿no? Pensar en Piscis, el océano, ¿no? Lo indeterminado, ¿no? El fluir, ¿no? La carencia de límites. Pues son todas cosas también sagitarianas, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, son temas que Mucho. claro, 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 claro. Que bueno, que están presentes ahí y que bueno, que también es interesante verlo también desde ese punto de vista, como ya desde la tradición astrológica, ¿no? Como que quedó, digamos, ¿no? Esta impronta que bueno, que de nuevo, es como todo, ¿no? Esto pasa con todos los planetas, siempre van a ser de buena manera armas de doble filo, pero que también son aspectos de nuestra psicología, ¿no? Eh, de alguna manera son armas de doble filo, ¿no? Cómo yo las puedo ir moldeando y saber que yo puedo evocar otras aspectos psicológicos de mi propia psicología como para compensar esos excesos o esas desviaciones, por decir manera. Claro, total. Y parecería que Júpiter tiene una gran atracción, que es lo que tenemos también de característica, ¿no? El hecho, como dijiste, de ese carisma, el hecho de convencer y ir para adelante, ¿no? Esto me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Con algo que atrae mucho, ¿no? Júpiter es prácticamente Sí. 5 veces, 10, 100 veces más que todos los planetas, ¿no? Que están en este sistema. O sea, sí, es parte de este movimiento, ¿no? Que tiene, ¿no? Me parece Júpiter y por ende la característica en Sagitario. Pero también, como dijiste, tendemos a perdernos hacia la afuera. O sea, atraer, no podemos, estamos siempre hacia la afuera, ¿no? También, no podemos hacer a veces el trabajo de equilibrio que hablaste con Géminis. La verdad es que hoy me reconocí muchísimo de lo que dijiste porque en algún tiempo, yo te lo había comentado, me frustraba mucho, o sea, tenía buenas ideas, era muy creativo, pero pecaba a veces mucho de eso, de no tener conducta, de no tener disciplina, de enfadarme cuando no salen las cosas, Claro. una negación en muchos aspectos. Entonces, cuando lográs equilibrar, justamente cuando dijiste vos, como con Géminis, por ejemplo, que toda esa idea la puede estructurar como para que salga en un modelo, en este caso la radio. Claro. O sea, esta fuerza se generó en una radio, pero Kennedy también, bueno, hay que hacer así, ¿no? Hay que aprender a operar, hay que aprender técnica, no, yo quiero salir. ¿Cómo la estuve así? Un montón de tiempo diciendo, no, yo me gusta salir al aire, yo no quiero aprenderlo. Bueno, pero
es muy linda la idea, pero, viste, no hay que superarse, ¿no? Las situaciones. A veces tiendo a esa frustración inmediata, ¿no? Es que justamente la idea es eso, porque justamente eso es algo normal, digamos. El tema es que eso, digamos, una vez expresado, yo lo pueda ver y lo pueda encauzar. Es inevitable que eso pase, no es que eso no tiene que pasar, eso tiene que pasar y va a pasar. Ahora, el tema es hasta qué punto yo puedo manejar eso, pero no solamente manejar, hasta qué punto yo lo puedo ver. Primero tengo que ver, porque normalmente no lo veo justamente porque lo voy a negar. No, no es así. Y ahí está el problema. Por eso hablábamos mucho de este tema de la negación, que es el tema muy importante, porque es lo que no, la buena manera, terminamos negando la energía jupiteriana, que, como vos decías, la re importante es la chispa de la vida. Porque Claro, sin el, claro. claro, pues sin el llevar fuera, es como que siempre me quedo en lo que soy. Digamos, yo puedo tener grandes ideas, gran orden, todo lo que quiera, pero el que va a llevar, el que va a hacer, el que va a proyectar es alguien medio loco, como este caso, que por eso que es la chispa de la vida, pero si yo me empiezo a negar, voy a estar negando también esa energía y ese potencial que tengo. Total, totalmente. Bueno, hoy me tocó. Utilizado, aprendí mucho. Gracias por toda esta info, por ponernos, como siempre decís, es la energía, no es el signo, ¿no? Pero sí las características que diste. Bueno, aprendo un poquito más de esa moneda que tenemos, de esas dos caras que tenemos en cada signo, ¿no? En cada casa que está. Y bueno, seguir aprendiendo. Y cada vez entiendo más de corrido todo como vas haciendo. Cuando dijiste de Sagitario el complemento, ya me acordaba que era Géminis, ¿viste? Y cuando vas llevando el relato, ¿no? Así que bueno, estoy aprendiendo. Así que muchísimas gracias por ser tan didáctico y también meterme en este conocimiento. Ha sido muy, muy, muy lindo, Víctor. Agradecido. Bueno, vos es contigo, querido César. Bueno, claro, bueno, yo lo hice entre la página web mía, que es astrología.com.ar. Ahí hay artículos, hay audios, hay videos, hay un montón de cosas. Yo voy subiendo siempre. Ahí están todos los medios de contacto. Siempre para los oyentes del programa, siempre pueden consultar sin ningún compromiso. Eso es algo que siempre lo decimos, lo hacemos. Y así que bueno, quedamos entonces, Gaby, para el próximo jueves, a ver si va todo bien. A las 5 de la tarde, Radio Divergentes, tu astrología. Bueno, Con Víctor. con Víctor Lantón y un capo. Gracias, Víctor, por todo esto. Muchísimas gracias. Que el jueves que viene, hermanito. Hasta el jueves. Gracias. Chau, chau. Chau. Hasta el jueves. Chao. Nos vamos ahí con la música elegida. Cerramos el streaming por el derecho de autor, pero sí el tema, no nos vamos a ir con esto. Con el clásico de los clásicos, yendo de la cama al living. Qué grande, Víctor. Tico. Vamos. Chao, chao, hermano. Chau, chau, chau. Ahí.